Saludos desde Oviedo. Vamos a realizar un breve análisis de lo que sabemos hasta ahora del MIR 2017, el examen que habéis realizado en febrero del 2018. ¿Cuál es el perfil de este examen? Pues es el MIR, sabemos que es un toro bravo y este último examen así lo ha sido. Un examen exigente, al que os habéis inscritos, tal y como figura en el análisis publicado por José María en su blog MIR Entrelazados, casi 15.000 personas, de los cuales habéis sido admitidos y, por lo tanto, con posibilidad de presentaros casi 14.500, y de los que se desconoce el número de personas que habéis hecho finalmente el examen, pero que nosotros estimamos en torno a unos 13.300. El número de presentados, por lo tanto, de este último año sería el valor más alto de los últimos años. Y esperamos, además, que en la composición de la población MIR este año haya más españoles recién egresados que nunca antes. Estimamos que aproximadamente haréis el examen 6.000 o más españoles recién egresados, que a priori es el subconjunto que tiene un resultado promedio más alto. Unos 4.000 españoles no recién egresados de otras convocatorias y médicos extranjeros. En una proporción probablemente 75-25 en cuanto a españoles y extranjeros. Al haber más españoles recién egresados, el número de españoles con baremo de notable que os habéis presentado el examen será probablemente más alto que nunca también. Fijaros el crecimiento en este parámetro, en el año 2009, cercano a 1.500 notables españoles presentados al examen MIR. El año anterior, 2016, casi el doble, se ha multiplicado casi por 2 y esperamos que este año superéis los 3.000 presentados con baremo de notable. Que en principio, como los presentados con baremo de sobresaliente españoles es un grupo relativamente reducido, esto que no llega a 150 personas, pues es el subgrupo que esto está alterando más la exigencia de netas para obtener los mejores números de orden. Os presento a Ferdinando, el MIR del 2017, que ha sido un toro de lidia, muy grande y bravo por lo que sabemos hasta ahora y que vamos a compartir con vosotros. En este examen, el número de plazas convocadas por el Ministerio crece aproximadamente en un 3% y supera las 6.500. Si lo comparamos con los años anteriores, es más que los años 2014, 15 y 16, pero menos que el número de plazas que había en los tiempos de la bonanza económica, que casi rondaban las 7.000 plazas. Así que menos plazas, más exigente. Si miramos el último número de orden que escogió plaza en el año 2011, donde todavía no había nota de corte, la última plaza de Medicina de Familia se cogió con un 11.604 y el año anterior, o sea, 2016, con un 8.124. Esto hace que el examen se esté haciendo más exigente. Pero no solo eso, sino cuántas netas tenía la última persona que consiguió plaza de Medicina de Familia en el año 2011. 15 preguntas netas. Como veis, sube radicalmente esa última persona que escoge familia desde el comienzo de la aplicación de la nota de corte. Bueno, aquí había una nota de corte teórica en 0,33 netas, aquí se sube al 30% de la media de los 10 mejores y aquí ya permanece desde el año 2013 en el 35% de la media de los 10 mejores, que oscila entre 64 y 69 netas más o menos el rango en el que se puede mover la nota de corte. Y esto que hace que la última persona que coja familia el año pasado, con un 8.100 y pico, hubiese tenido con un baremo de 1,8, 105 netas. Estas correspondencias de netas las hacemos siempre para un baremo promedio de 1,8. Fijaros el cambio de 15 a 105. Es un cambio de paradigma mayor en el examen MIR. El examen se realizó el 10 de febrero de 2018, pero hablamos de MIR 2017 porque utilizamos en Curso MIR Asturias la nomenclatura para referirnos a un determinado examen que utiliza el Ministerio. Y en el cuadernillo de preguntas y en el cuadernillo de imágenes lo que habéis visto es pruebas 2017. Y en la convocatoria, si queréis descargarlo de la página web del Ministerio, figurarán pruebas 2017. El examen realizado el sábado 10 de febrero, concurristeis miles de personas en toda España y
ya os comentamos que estimamos unos 13.300 y a la salida, pues bueno, el examen ha sido descrito como otros años, como un examen difícil, atípico y raro. Difícil, ¿respecto a qué? Pues bueno, si la dificultad la medimos en netas, pues este examen parece más difícil que del año anterior. En cuanto a típico y raro, prefiero que, para no repetirme, remitirnos al vídeo que hemos grabado sobre el análisis del examen MIR, utilizando no solo impresiones, sino datos objetivos y datos psicométricos. A partir del día 10 comenzó el POSMIR. Cada uno de vosotros podía cargar vuestra plantilla de respuestas en las webs de las academias y pasar momentos después de una oscuridad total, de que no sabes cómo te ha ido, a una leve iluminación de esa oscuridad, con una aproximación a las netas. Este año el Ministerio, quiero desde aquí agradecerle el adelanto de la fecha de publicación de la plantilla provisional, disminuyendo por lo tanto el tiempo en el que estaban activas las plantillas confeccionadas por los profesores de las academias, que todos los años difieren en algunas respuestas de la del Ministerio y por lo tanto crean ruido. ¿Cuánto ruido en nuestro caso? Pues en nuestro caso la mediana, cuando cambiamos de la corrección de los profesores a la corrección con la plantilla provisional del Ministerio, subió más 1,33 netas. Otros años puede bajar menos 2 netas, dependiendo del número de preguntas en las que hayamos diferido con el Ministerio y el grado de dificultad de esas preguntas. Pero fijaros cómo en general los cambios no suelen ser mayores. Los puntos rojos son las puntuaciones que obtenía cada una de las personas con la plantilla de profesores, y en azul esa misma persona con la plantilla del Ministerio. Hay personas que tenían menos puntuación y subieron con la plantilla del Ministerio, y viceversa, personas que tenían ligeramente más puntuación y que bajaron con la plantilla del Ministerio. Con eso, una vez que el Ministerio publicó la plantilla de respuestas, pues el grado de luz de esta penumbra que supone el POSMIR ligeramente aumenta, pero aumenta en netas. Pero para escoger las plazas lo único importante son los números de orden. Y acordaros que las netas de un año y de otro año no se pueden comparar, porque son exámenes con grado de dificultad distinto y con una población MIR distinta, en cuanto a número de presentados y en cuanto a la composición y por lo tanto al conocimiento de los presentados. Así que las referencias que teníais durante la preparación con las netas de los simulacros y las netas del MIR se rompe, porque esto no es el mismo grado de dificultad, tampoco es el mismo modelo de estimación de número de orden el que tenemos ahora que el que tuvisteis durante la preparación. La pregunta del millón es: ¿cuántas netas serán necesarias este año para comprar los números de orden? Y cada número de orden tendrá un precio distinto. Y daros cuenta que es imposible acertar los números de orden. Aunque sabemos qué es lo que vosotros queréis, realmente es imposible, porque los parámetros necesarios para hacer este cálculo, que son la media de los 10 mejores exámenes, media de los 10 mejores baremos, que van a constituir el factor examen y factor baremo, dos multiplicadores que van a aplicarse a cada una de las personas que se presentan, multiplicando su baremo por el factor baremo para dar los puntos de baremo y su puntos de examen, valoración particular de examen, por el factor examen para dar los puntos de examen, y sumando los dos la puntuación total del MIR y ordenando las puntuaciones totales de todos los presentados, los números de orden. Es imposible acertar. Lo único que podemos hacer es intentar estimar, y en esa zona de total oscuridad intentar aportar un granito de luz, pero hasta que el Ministerio no publique los resultados, no hay resultados posibles. Todo son aproximaciones con un margen de error que no es pequeño. Cuando el Ministerio a principios de marzo publique sus listas provisionales, ahí ya se iluminará tus dudas y tendrás un número de orden que no es todavía el definitivo, pero que en general va a variar muy poco respecto a las listas que un mes más tarde publicará como resultados definitivos el propio Ministerio. Entonces, ¿por qué estimar? Realmente yo creo, al menos hablo en nombre de Curso MIR Asturias, que nos encantaría no ofrecer un servicio que no es exacto, pero nos arriesgamos a hacer esto que no nos gusta porque sabemos que metemos la pata y que cometemos errores porque vosotros nos lo pedís. Queremos ayudarte, y para estimar
Acordaros que dependemos de los exámenes que nos mandáis. Una muestra de la población que no es aleatoria y cuyo sesgo cambia cada año y cambia cada día del POSMIR. Con eso y modelos matemáticos se realiza la estimación y una reconstrucción de lo que puede ser toda la población de presentados para dar tu número de orden, no en la muestra, sino en la hipotética población de presentados. Daros cuenta que de la población de presentados todavía no sabemos ni el N, o sea, no sabemos ni el número de presentados, hasta eso se estima. Así que como veis, hay muchas variables en esto que son totalmente desconocidas y que meten ruido en el número de orden. Ahora, muy importante esto, que durante el POSMIR te alejes de esto, no te obsesiones con estas estimaciones, porque la realidad es que nadie conoce la solución a lo que al número de orden que has conseguido hasta que el Ministerio lo publique. Hasta que el Ministerio publique no hay resultados, hay estimaciones. Y como veis, veis con el mismo número, el mismo baremo, mismas netas, distintos centros de preparación dan distintos números de orden. Pues en el 14 de febrero, con 134 netas, un centro daba un 4.400, nosotros dábamos un 4.600 y otro centro un 4.800. Podéis decir, bueno, es que 200 números de orden es una barbaridad. No es una barbaridad para el enorme rango de incertidumbre para la mediana. Daros cuenta que desde el 2009, utilizando como referencia los años anteriores, desde 2009 hasta el MIR 2016, el rango de la mediana se ha movido de 85 a 126 netas. Es un rango gigantesco como para poder acertar, teniendo en cuenta que en estas zonas de la distribución una neta puede traducirse en 135 hasta 150 números de orden. Para esta otra persona, con otro baremo y otras netas, un centro daba el 800, otro 1200 y otro 1700. Como veis, el error, varía dependiendo en qué punto de la distribución nos estemos moviendo. ¿Cómo se va a calcular tu puntuación total? Y tu número de orden. Pues fijaros, con cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Con la media de los 10 baremos más altos de la convocatoria, el Ministerio construirá lo que llama factor baremo. Y con la media de los 10 mejores exámenes de esa convocatoria, construirá el factor examen. Eso se multiplica por tu baremo para dar tu puntuación final de baremo. Factor examen por tu puntuación de examen, la valoración particular de examen, nos dará tu puntuación final de examen. Y sumando 10%, aproximadamente un valor 90% a esto y 10% a esto, sumando puntuación final de baremo y puntuación final de examen, tenemos los puntos totales. Si se ordena por puntos totales la lista de todos los presentados y se da a la persona con mayor puntos totales el número 1 y a la persona con menor puntos totales el último número de orden, tenemos la lista de números de orden. Bueno, en el momento de grabación de este vídeo, la muestra de personas que habéis participado en los servicios POSMIR del curso supera las 4.000, que aproximadamente serán sobre los 13.300 que estimamos os hayáis presentado, aproximadamente un 30%. 1.851 alumnos y 2.172 no alumnos. Los baremos no son los mismos y así la P50 de baremo de alumnos es 1,85 y la P50 2, es decir, que hay un mayor sesgo en la muestra de no alumnos, donde la mitad tienen un baremo de notable o más, cuando sabemos que eso en el MIR no es así, que el baremo se acercará más a un 1,8. En cuanto a la distribución de netas, en grupos de 10 netas, desde menos de 10 netas a más de 200 netas, vemos que las puntuaciones más altas son en el intervalo 190 a 199, con 3 personas. El año pasado había personas con más de 200 netas y las zonas de máxima densidad de la distribución corresponden al grupo de 130 a 150 netas. Por lo tanto, el examen ha sido un toro bravo, porque cuando hagamos las comparaciones con los datos del año pasado, veréis cómo las puntuaciones netas han caído. El año pasado fue un verdadero tsunami de netas y este año es pues una tormenta, pero
que las cosas vuelven un poco a su nivel normal, donde decimos, en el curso siempre hablamos del rompeolas, esta sería la ola de netas, y cuando choca contra el rompeolas físico del 190, donde solo unas pocas gotas salpican más allá del 190. El año pasado el número de personas que sobrepasaron la barrera de 190 fue, o sea, cuando hablo de año pasado hablo de MIR 2016, fue anormalmente alto comparado con ningún otro momento de la historia. El examen MIR cada vez se va a parecer más en puntuaciones netas a un examen realizado sobre todo por médicos españoles y cada vez por mayor número de médicos españoles recién graduados. Entonces, lo que hacemos para estimar el grado de dificultad es compararlo con las puntuaciones obtenidas en otros años, en las muestras de otros años. Y así, si comparamos la distribución de netas de alumnos y no alumnos, que es la muestra de más de 4.000, con la muestra de más de 4.000 del año anterior, vemos cómo las barras moradas, que corresponden al MIR 2017, están como una posición, como retrasadas respecto a las rojas del año anterior. Fijaros cómo hay menos puntuaciones en la cabeza, menos puntuaciones aquí, y empieza a haber mayor número de puntuaciones a partir del 130, porque claro, toda esta gente se va hacia atrás. Si comparamos, en cambio, con el año 2015, las puntuaciones en general, salvo en la cabeza, donde hay se parece bastante al 2015, en general hay mayor puntuaciones en este año que las que registramos en el año 2015. Y la mediana es prácticamente 5 netas más baja y 5 netas más baja que el año 2016 y 5 netas más alta que el año 2015. Así que estamos estimando que el MIR 2017 se coloca en medio de estos dos últimos exámenes, aunque no en la zona equidistante en toda la distribución. En la zona de puntuaciones más altas parece que se aproxima más al 2015, o sea, en números de orden más bajos, y en números de orden más altos se aproxima más al 2016. ¿Cuál es la mediana de netas de toda la población MIR? Pues no lo sabemos, pero estamos estimando en los modelos que tenéis ahora activos en la página web una mediana de netas de 121,33 para la mitad de 13.000. 13.300, que es la población de presentados que estamos estimando. Es decir, que por primera vez vamos a notar una caída, bueno, también hubo una caída en la mediana de netas en el año 2013 y parece que este año nos vamos a detener este ascenso, imparable que parecía de la mediana de netas de la población. Si comparamos, netas en grupos de 10, y comparamos, vamos acumulando las personas que encontrábamos por encima de 190, por encima de 180, por encima de 170. En rojo es la referencia del año 2016 y en morado la referencia de este año. Como veis, y esto hay que mirarlo en este sentido, el morado está más bajo, hay menor porcentaje en morado que en rojo, para el mismo nivel de netas. Esto nos indica que el examen del 2017 es más difícil. Si lo comparamos con, esto es en número absoluto y esto es en número relativo, y veis cómo el morado queda por debajo del rojo, es decir, hay menor porcentaje absoluto y relativo de personas en hasta un determinado nivel de netas. En cambio, si comparamos con el año 2015, vemos que en la cabeza de la distribución se parece bastante y a partir de 140 netas empieza a haber ya más número absoluto y más porcentaje en la muestra del 2017 que en la del 2015. Esto nos indica que a partir de aquí el examen del 2017 es más fácil que el del 2015, pero la cabeza parece casi un calco. Otra forma de mirar la dificultad es viendo las gráficas individuales del porcentaje de netas o del índice de dificultad con la corrección del azar de cada una de las preguntas del examen. Y esto en general, si comparamos con MIR 2016, veis que la curva roja, que es MIR 2016, está por encima de la morada y eso nos indica que el MIR 2016 ha sido con este parámetro más fácil y el MIR 2017 más difícil, pero en cambio eso
se invierte cuando la comparación la hacemos con el MIR del 2015, donde la morada queda ligeramente por encima de la roja. Eso nos indica que el MIR 2017 es más fácil que el MIR de 2015. Si utilizamos como referencias las medianas de netas de corrección de otros centros de preparación, vemos como este año esto se aproximan a 126, cuando el año pasado eran casi de 136. Una reducción en esta otra muestra de otro centro de preparación de casi 10 netas. ¿Cuál será la nota de corte? Pues bueno, este año pensamos que la nota de corte bajará. El año pasado hizo récord en 69 netas porque la media de los 10 mejores fue más alta que nunca. Este año pensamos que puede andar en el intervalo 66-67 netas. Ahora mismo, con los datos que tenemos, en torno a 67 netas. Y bueno, con esto hemos finalizado un poco los datos objetivos que os podemos aportar de esta muestra de más de 4.000 personas que habéis enviado vuestros exámenes al servicio POSMIR. ¿Qué es lo que está pasando con la mediana de todos los presentados al examen? Pues que no está dejando de crecer, parecía hasta ahora, pero este año parece que está cayendo. ¿Y por qué la mayor parte de vosotros habéis notado que habéis bajado las puntuaciones respecto a los últimos simulacros? Fijaros, durante el curso, en las tutorías de los lunes, os explicaba que de un simulacro a otro lo normal es que subieseis un 55 y bajaseis un 45. Aproximadamente la mitad sube, la mitad baja. Eso es porque el grado de dificultad de esos dos exámenes es igual. Nosotros habíamos programado los exámenes con el grado de dificultad del MIR anterior y este año es más difícil y eso hace que mayor porcentaje de vosotros haya bajado. Aproximadamente ha subido el número de personas que habéis bajado de un 45 hasta un 75 y solo el 25% ha subido sus notas respecto al último simulacro. Las academias o los centros de preparación intentamos planificar la dificultad de los exámenes hacia el MIR que viene, o al menos eso es lo que hacemos en este centro, pero desconocemos cuál va a ser el grado de dificultad del próximo MIR. Es como intentar tirarle a un pato que cada año aparece en un sitio distinto. Así que lo que utilizamos son las tendencias. Fijaros dónde estaba el pato de la mediana de netas del año 2009, 2010, 2011, y con esta tendencia podemos decir, bueno, pensamos que el 2012 estará más alto, como así fue. 2013, 2014, 2015, 2016, un pato cada vez más alto. ¿Qué esperábamos? Fijaros, datos objetivos en la mediana de 2009 hasta el 2016, un crecimiento de 41 netas. ¿Qué esperábamos? Que el pato siguiese subiendo. ¿Pero qué ha ocurrido? El pato ha bajado. Y por lo tanto, la mayor parte de vosotros ha notado este descenso en esta diferencia de grado de dificultad. Pero daros cuenta que, a diferencia que durante la preparación, donde el grado de dificultad era uniforme para que pudieseis compararos con vosotros mismos, la dificultad de un MIR, las netas, son intrínsecas a ese MIR. No son comparables con ninguna otra convocatoria anterior. Y los números de orden se harán con las netas de aquí y con el grado de dificultad de este examen. Bueno, simplemente recordaros que en este periodo de incertidumbre nadie sabe más que lo que vosotros sabéis y que el POSMIR no debe convertirse en un presumir, en querer parecer lo que no eres, en aparentar en lugar de ser. Porque en Internet se venden ilusiones y esas ilusiones luego no se correlacionan con la realidad. Estamos hartos de ver distintos ejemplos en la industria, en la industria de la cosmética, de venta de productos que producen cambios milagrosos, sin trabajo, publicidad atractiva, pero irreal, que puede crear falsas expectativas. El examen es un examen duro, cada año más duro. ¿Por qué? Porque cada vez hay más españoles recién egresados mejor preparados que se presentan a la prueba. Y en Internet, en este mes prácticamente de oscuridad que tenéis de POSMIR, del que debéis alejaros, muchas veces veis que 1 y 1 no son 2. Y si no son 2,
hay algún motivo que lo explica. Podéis recurrir a los vídeos donde os explicamos por qué no publicamos en Curso Mira Asturias los resultados hasta que el Ministerio publique las listas de resultados. Daros cuenta que si no sabemos ni cuántas personas se han presentado, ni sabemos los números de orden de nadie, ¿cómo vamos a publicar los resultados si no hay resultados? Pues bueno, podemos encontrar en la web en este momento peras y manzanas, es decir, resultados publicados antes de que el Ministerio diga los números de orden cada uno y resultados que se publicarán después de que el Ministerio publique los únicos datos verdaderos. Es peras y manzanas. Y lo importante es recordaros que no son lo mismo. Que no son lo mismo resultados basados no en el número, ni siquiera en el número de orden que da cada centro de preparación, sino en la posición que ocupas en una muestra. Y las muestras de los centros de preparación sobre todo contienen alumnos de ese centro de preparación que resultados sacados de la lista del Ministerio. Porque las listas del Ministerio sí contienen a todos los presentados. No es lo mismo. Y no es lo mismo estos resultados que no son auditados que resultados que son auditados y certificados ante notario año tras año. No es lo mismo. Son cosas de perogrullo, pero que conviene recordar para esto que no nos confundamos ni nos durante este periodo de incertidumbre que es el POSMIR. Bueno, hasta aquí este recuerdo sobre lo que sabemos a día de hoy del POSMIR 2017 y desearos mucha suerte a todos y que desconectéis completamente de este periodo tóxico hasta que el Ministerio publique sus listas el próximo 6 de marzo. Mucho ánimo y mucha suerte a todos.